Querido público de la Octava y Radio Centro, cosas importantes están pasando en el mundo. La primera vuelta electoral en Francia este domingo, el golpe de Estado contra el presidente Arce en Bolivia y su pleito con el expresidente Evo Morales y obviamente Estados Unidos, donde crece el reclamo para que Biden deje su candidatura y en su lugar lo asuma alguien más fuerte, capaz de frenar la amenaza que representa Donald Trump. Normalmente en este espacio no abordamos muchos temas internacionales, pero en una semana como esta que inicia, pues no podemos aislarnos de lo que sucede en el mundo. Y bueno, pues vamos a empezar con Francia, porque la situación en Francia está, pues yo diría que peligrosa. Peligrosa porque pues ganó en la primera vuelta por primera vez la ultraderecha y pues vamos a conversar sobre eso. Invitamos hoy en el octágono a Paulina Stroza, que ella es doctora en ciencias políticas y sociales y además es directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en Chile. Así que pues nos enlazamos hasta Chile para conversar con Paulina. Gracias por aceptar estar en el octágono, Paulina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas y un gusto. Paulina, la noticia del momento en Francia es que tras una convocatoria de elecciones anticipadas que realizó el presidente Emmanuel Macron, la derecha ganó, la ultraderecha, de derecha extrema, digamos, ganó por primera ocasión la mayoría en la Asamblea Nacional con un 33,2% de los votos para el partido Agrupación Nacional que lidera Marine Le Pen. Y bueno, pues desde hace tiempo esta fuerza política ya viene amenazando con hacerse del poder en ese país. En cada elección crece más y con los resultados del 30 de junio, pues ahora va a haber una segunda vuelta el 7 de julio. De entrada yo te preguntaría, ¿es inevitable el ascenso al poder de la ultraderecha en Francia? ¿Qué se puede pronosticar? ¿Habría un primer ministro de agrupación nacional? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Bueno, no hay nada seguro todavía, los escenarios están todos abiertos. Esto porque en el caso francés se eligen a 577 diputados de la Asamblea Nacional Francesa y el sistema francés para todos los cargos, salvo para el de eurodiputado, se elige a dos vueltas. Entonces esta fue la primera vuelta y para ser elegido en la primera vuelta se requiere tener mayoría absoluta. Solo 76 candidatos y candidatas lograron este porcentaje de los 577 y ellos ya están elegidos. De estos 76, 39 son justamente de Rassemblement National, que es el partido de Marine Le Pen. Ahora, queda la segunda vuelta y esta segunda vuelta se da entre ya sea las dos primeras mayorías o, como ocurrió en esta ocasión, como aumentó tanto la participación comparado con el año 2022 o el 2017, hay 18 puntos de diferencia, o sea, fue mucha más gente a votar. Se dio el escenario que establece la legislación francesa en que aquellos que tienen más del 12,5% de los votos pasan a la segunda vuelta. Y esto ha hecho que hay un porcentaje de duelos directos, es decir, las dos primeras mayorías, como era lo típico, pero hay 306 distritos en los cuales se ocurre lo que se llama la triangular, es decir, pasaron tres candidatos a la segunda vuelta y en 5 distritos una cuadrangular, es decir, pasaron 4 candidatos. Ahora, en este escenario la mayoría de estos distritos va, en primer lugar, un candidato de agrupación nacional o Rassemblement Nacional, pero está la posibilidad que en estos triangulares o cuadrangulares se retiren los candidatos que pudieran quitarle votos o dividir el voto para ir en contra de finalmente que ganara
o claro. permitiera ganar a este candidato de Rassemblement Nacional. Y lo que ¿Y hay qué hoy día, podría pasar ahí? Te interrumpo, Paulina. El eh, partido de Macron, los militantes se inclinarían más hacia la ultraderecha o cómo se podrían comportar? ¿Qué se puede esperar? a ver, los llamados que ha hecho tanto Macron como su primer ministro, Gabriel Attal, eh, es que ningún voto puede ir a la ultraderecha o a la extrema derecha. Claro, El llamado es a votar por aquellos que van contra los candidatos de Rassemblement Nacional. Y ellos han bajado candidaturas donde van terceros o cuartos y le están pidiendo lo mismo que haga la derecha, que la claro. derecha también se baje y que la izquierda también se baje en aquellos lugares donde son terceros o cuartos. Evidentemente el nuevo frente nacional, o sea, el Frente Popular Nacional, que se ha formado de la centroizquierda, Partido Socialista, hasta el Partido Comunista, ya claramente ellos han dicho ningún voto también va hacia la extrema derecha, lo ha dicho el macronismo, quienes no han tomado totalmente este discurso es la derecha tradicional, que sacaron un 10% y en el cual su presidente había dicho que antes de estas elecciones que esta derecha tradicional iba a ir en coalición con la extrema derecha de Marine Le Pen y lo que ocurrió es que la directiva en pleno lo sacó del cargo y dijeron que no, que ellos iban solos. Ahora, ellos sacaron un 10% y ellos también han, no han sido claros, están divididos si es que ellos Bien. realmente se bajarían y terminarían votando contra la extrema derecha o no. Por lo tanto, la alternativa está, o logra el Frente Nacional los 289 escaños en segunda vuelta y tiene mayoría absoluta y forma gobierno, o no lo obtiene y podría ser gobierno con un gobierno de minoría, o podría darse un bloqueo institucional en que no puedan formar gobierno, y ahí obviamente sería ingobernable la situación en Francia. Pues sí. Ahora, ¿qué está pasando? Está, digamos, el fortalecimiento de los partidos de ultraderecha, es algo que estamos viendo en varios países del mundo. Es probable que Trump gane las próximas elecciones en Estados Unidos. En Europa hay un fortalecimiento de los partidos de ultraderecha, en la propia Unión Europea, pues. En América Latina estamos viendo un gobierno de ultraderecha en Argentina, lo vimos en Brasil con Bolsonaro. ¿Qué ves, digamos, en todo esto que se pudiera hablar como de una tendencia internacional? ¿Y qué ves específicamente en la situación particular de Francia? Sé que es un tema para una tesis, no tenemos demasiado tiempo, pero algunas ideas que nos puedas compartir en el poco tiempo que tenemos, por favor. A ver, lo primero es lo que yo veo es que a nivel internacional, más que nada, hay un voto rechazo, hay un voto protesta, hay un voto contra los incumbentes, contra el gobierno que está, más que un voto a favor de la ultraderecha, a favor de la extrema derecha, porque en las últimas elecciones del Europarlamento, en aquellos países donde la extrema derecha ya estaba en el gobierno, porque esto del fenómeno de la ultraderecha en Europa viene desde los años 90, no es nuevo, este ascenso, resulta que en países donde han estado gobernando, perdieron, fundamentalmente los países nórdicos, o no obtuvieron el porcentaje que esperaban tener. Ejemplo, Dinamarca, en el cual ganó el Partido Verde, o en Suecia, donde estaban en el gobierno y terminaron tercero, o en el caso de Polonia, donde perdieron ya el gobierno y se ratificó esta pérdida de la ultraderecha o de la extrema derecha en estas últimas elecciones. Por lo tanto, hay un voto de castigo y en algunos lugares donde ha gobernado a nivel regional, a nivel local, acaba de pasar en Italia, han perdido. Entonces, otra cosa es gobernando. Donde han ganado es donde no han gobernado. Entonces, se transforma más un voto político de protesta. En América Latina está pasando lo mismo, en un voto político de protesta a las clases Sí. gobernantes, a quien está en el poder, más que porque se trate de verdaderos xenófobos, de verdaderos Ujú.
populistas de derecha, de que Porque realmente estén de acuerdo con con las ideas de los ultranacionalistas. Claro, porque algo interesante que vemos es que los gobernantes que vienen, que llegan de partidos populistas, no logran reelegirse normalmente. Trump no logró reelegirse, Bolsonaro no logró reelegirse. Digo, es muy pronto para anticipar si Javier Milei se va a poder reelegir en Argentina o no, pero pues dadas las medidas que está tomando y el costo social que van a tener, es probable que tampoco logre postergar su mandato ni que su partido continúe en el poder. Entonces, pareciera que la ultraderecha es más una oferta política del descontento social que una opción real de gobierno que logre gobernar bien y perfilarse como opciones pues para administrar, para gobernar los países. ¿Por qué, a qué atribuyes esto? ¿No gobiernan bien o qué pasa? Yo diría que hay que dividir dos cosas. Uno es lo que es la oferta política y lo otro es lo que es la demanda política. Oferta política, efectivamente nosotros vemos que cada vez están surgiendo más partidos populistas, sean de derecha o de izquierda, que están ganando cierto electorado. Eh, un extremo es que en las elecciones en el Parlamento Europeo en España ganó un partido que se llama Se terminó la fiesta, que tuvieron 3 escaños, un partido que se formó hace un par de meses, que no tuvo programa y que lo único que hacía era repetir tesis conspiranoicas y muchos de discurso de odio, y resulta que sacaron 3 escaños, los mismos escaños que sacó el partido Sumar, que es de izquierda. Por otro lado, eso es la oferta. Oferta hay mucha. Ahora la pregunta es la demanda. ¿Por qué la gente los vota? Finalmente yo creo que ahí hay un tema de descontento. No es de clase social, los votos ya son transversales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de del segmento, si son profesionales, si son clases obreras. La verdad es que la gente hay una volatilidad muy grande y así como hoy día podrían estar votando a partidos de una tendencia, en este caso de extrema derecha, si no gobiernan bien, las personas no tienen ningún problema de votar al otro día a la extrema izquierda. La volatilidad del voto es muy importante y por otro lado, que la gente se está informando mucho por redes sociales, por el titular, por la cuña, por la frase más grandilocuente, por aquella que sea más políticamente incorrecta y no necesariamente se están dando cuenta que en la oferta de esos partidos va, además del discurso, van ideas que van deteriorando el Estado de Derecho, la democracia, y ahí viene el riesgo. Pues habría que preguntarnos también qué tan importante es para el pueblo, la gente común, el Estado de Derecho, la democracia, y qué tanto no valoran otro tipo de cosas más tangibles para sus vidas. Para otra discusión, Paulina, te agradezco muchísimo la participación tuya en el octágono y este análisis tan interesante que nos haces, y espero que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener contigo, Paulina Astroza. Gracias por estar en el octágono. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias, saludos desde Chile.